Cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos, créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar, cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento, créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca, créeme que quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme. Porque así soy y así no soy de nadie. Y esta ha sido una manera de empezar esta sabatina de hoy. Muchos amigos me han dicho, y muchas amigas, que bueno, ¿por qué no unificamos la idea de el café cortico? ¿Y por qué no le ponemos a todos los programas café de Daniel o café con Daniel? La idea no me molesta, porque sería una excusa para hablar de las cosas que hablamos. O sea, compartimos un café entre amigos y de paso hablamos de política, que es lo que hacemos normalmente los cubanos cuando nos tomamos un café o cuando compartimos un ron. Y si es café con ron, pues más todavía, hablamos de noticias internacionales y hacemos nuestro programa, como siempre lo hemos hecho, para defender a Cuba, para desentrañar todos los entuertos que se puedan inventar y que se puedan crear contra nuestro país. Así que bueno, para nada estoy en contra de compartir también un café con ustedes los sábados, aunque sigamos los jueves a la hora que mataron a Lola compartiendo nuestro exquisito café. La taza no es la taza típica cubana, es una taza china, pero bueno, igual, nosotros somos una gran mezcla de cultura y la cultura china forma una parte fundamental de nuestra identidad, igual que la cultura de origen africano, o que la de origen europeo, española sobre todo, que está en nuestra sangre, que forma parte de nuestra cultura. Entonces los invito a este café con Daniel, hoy sábado, en que además de eso tenemos que rendir homenaje sin duda, no podemos pasar por alto, a una figura inmensa de la cultura nacional, que desgraciadamente falleció ayer, Vicente Feliu, fundador de la Nueva Trova, excelente amigo, excelente compañero. Entonces, un café por Vicente, que no murió, porque la gente como él, indiscutiblemente, siempre está y siempre permanece en la mente y en los corazones de sus amigos, de su pueblo. Y nosotros somos los que creemos en Vicente, siempre creímos en él. Entonces, buen viaje, querido amigo, buen viaje, querido hermano. Seguiremos disfrutando de tu música excelente, de tus canciones, de tu poesía. Bueno, luego de este brindis con café, este brindis por Vicente Feliu, con aquella canción extraordinaria que yo creo que todos los cubanos conocen, su famoso Créeme, canción que lo hizo conocido, que lo hizo popular en Cuba y que ha sido casi un himno para muchos de nosotros, junto con las canciones de Silvio, de Noel Nicola. Mi generación se crió con eso, se crió escuchando esas magníficas canciones de la Revolución. Y todo aquello de Créeme, de Soy Feliz haciendo una trinchera,
todo lo que entraña el contenido poético de esa canción que nos acompañó, como les decía, tantas veces en tantas cosas, de las que hicimos cuando éramos adolescentes, las que éramos cuando éramos jóvenes, que nos acompañó en el momento de compartir el amor, todas las formas de amor por la pareja, por la familia, el amor al trabajo, el amor a la revolución, el amor a las tareas que emprendíamos. Pues ahí estaban las canciones de la Nueva Trova, ahí estaban las canciones de Silvio, de Noel Nicola, de Vicente Feliu y de todos los demás. Que nos recuerda aquellas canciones cantadas de manera única por Sara González y así, toda aquella tropa de magníficos poetas que le cantaron y le cantan a la revolución. Entonces así hemos empezado nuestra sabatina, que vamos a hablar de un tema que se ha hablado, pero yo quiero dar mi punto de vista, porque he escuchado muchísimos puntos de vista sobre el tema de lo que ocurrió el 11 de julio, y sencillamente yo lo que quiero compartir con ustedes hoy en un espacio quizás un poco más breve que otras veces, pues tenemos un compromiso después, importantísimo, de eso que uno no puede dejar de lado, pero no quería que se fuera este sábado sin yo dar mi opinión sobre los acontecimientos del 11 de julio, y lo que ocurrió el 11 de julio y el 15 de noviembre. He escuchado muchas opiniones, no voy a discrepar de ellas, excelentes análisis que se han hecho sobre el tema, pero yo quiero ubicar un poco, dar mi opinión y ubicar en el tiempo de qué se trata esta derrota sufrida por el gobierno de los Estados Unidos, sufrido por la política de Estados Unidos contra Cuba, en las calles y en los barrios de Cuba. Y sin duda, yo quería compartir con ustedes unas imágenes de algunos acontecimientos que han sido presentados por la prensa internacional como un ejemplo de cómo ha fracasado el socialismo en Cuba. O sea, producto del fracaso del socialismo en Cuba, ese estado fallido del cual hablaba Joe Biden, pues la gente desesperada se lanzó a saquear tiendas. Yo quiero poner un material a ustedes, un ejemplo de cómo este fracaso del socialismo llevó a la gente a saquear tiendas en Cuba. Vamos a ponerlo con ustedes, quiero compartir, antes de entrar en materia, unas imágenes de estos saqueos realizados en La Habana, que muestran lo mal que nos va. Así que, sin más, los dejo con el material. Esa persona se está robando. Thank you. You're doing a good job, man. Honestly, thank you. Give me that hoodie in the back. Del otro lado. It's a long night, huh? Yeah, man. But you get paid for it, right? Llevamos también tranquilidad de que estamos bien, que nosotros estamos bien. Con un poquito más de café, y me disculpan, me equivoqué. El material no era en La Habana, caramba, era en los Estados Unidos. Pero un saquear una tienda, es que el socialismo ya seguro que le ha ido muy mal. Seguro que el socialismo le ha ido muy mal en Estados Unidos, o sea, y la gente desesperada también ha tenido que entrar a saquear tiendas. Disculpen que me haya equivocado en materiales, ha puesto uno que no era. De todas maneras, bueno, está la imagen de saqueo terrible, la gente entrando a saquear esa tienda. Bueno, terrible, ¿no? De madre. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de nosotros, señores. Joe Biden cargó con el fracaso de un plan que se gestó 17 años antes. Más o menos, aproximadamente 17 años antes. Y de eso es lo que quiero hablar y quiero compartir con ustedes. Porque quiero referirme a lo que ocurre en el año 2004. Yo creo que el año 2004 es decisivo, importante.
Recuerden que en el 2003 Cuba ha hecho una denuncia pública donde aparecen un grupo de agentes cubanos, agentes de la seguridad del Estado, que salen públicamente a denunciar lo que está ocurriendo en ese momento en Cuba, lo que está realizando el gobierno de los Estados Unidos en Cuba, lo que está haciendo la CIA en La Habana y en muchas ciudades del país, tratando de imitar, tratando de llevar a Cuba escenarios similares a los que construyeron en el antiguo campo socialista. Es una estrategia muy similar con grupos de derechos humanos, con grupos de artistas independientes, periodistas independientes, o sea, algo muy similar a lo que repitieron, o sea, repitiendo lo que hicieron en Polonia, Checoslovaquia, la antigua Unión Soviética, la RDA, tratando de repetir ese esquema de acción. Y lo van a tratar de hacer contra Cuba exactamente igual, pero en el 2003 hubo un golpe demoledor. Y eso los obliga, por supuesto, a repensar su estrategia, a repensar su manera de ver esta política hacia Cuba. La política va a ser siempre una, o sea, la política de Estados Unidos hacia Cuba siempre ha sido una política agresiva y siempre una política que busca como fin acabar con la revolución cubana. De eso se trata, nunca ha habido otra política. Es una política que siguen todos los gobiernos que llegan a la Casa Blanca, lo que bueno, en diferentes momentos se han aplicado variables en dependencia de las características del decisor, de la persona encargada de llevar adelante la política, en ese caso el presidente de turno de los Estados Unidos. Tiene que ver con, por supuesto, con el carisma, con la personalidad de esa gente, pero tiene que ver también con las circunstancias en las cuales se da esa aplicación de la política hacia Cuba. Pero le decía que en 2004, porque ha ocurrido ese fracaso, se tienen que replantearse. Yo creo que el fracaso, la denuncia del 2003, fue un golpe tan demoledor que los obligó a ellos, de verdad, a sentarse, a pensar cómo podían actuar contra Cuba, de manera diferente, con el mismo fin, para acabar con la revolución. Y yo recuerdo en el 2004 fui testigo presencial de esos acontecimientos, porque a mí me invitan a una reunión en casa de un funcionario estadounidense de la sección de intereses de los Estados Unidos, cuando aquello de la sección de intereses nos había embajado Francisco Sáenz, y en esa reunión donde participan 14 oficiales de la CIA, funcionarios norteamericanos, gente con experiencia en Europa del Este, muchos habían estado en Europa del Este, muchos habían estado en Europa del Este en acciones contra el socialismo en esos países y contaban con una gran experiencia en este tipo de acción para derribar un gobierno o para crear el caos o para generar acciones que provocaran una situación caótica que llevara al colapso del gobierno o sencillamente a que ese gobierno tomara un grupo de medidas que abrieran la brecha para iniciar el desmontaje del socialismo en esos países. Venían con toda esa experiencia para actuar en Cuba. Ellos reconocen en esa reunión que la política que se ha seguido hasta ese momento contra Cuba no ha dado resultado. Que la guerra contra la dirección histórica de la revolución la han perdido y que por lo tanto tienen que recurrir a otra manera de actuar. De esa reunión en la que yo participo nace el proyecto Génesis, uno de los proyectos, una de las variables que comenzaron a ser puestas sobre el tapete para la actuación y para el cambio de política hacia Cuba. Lo interesante de Génesis, y que tiene tanto que ver con lo que ahora sucedió, es que lo que plantea exactamente tiene que ver con los acontecimientos del 11 de julio en gran medida. Fíjense ustedes, la primera línea de acción contra Cuba, de este proyecto nuevo contra Cuba, indica que es necesario construir un liderazgo contrarrevolucionario porque no tiene liderazgo contrarrevolucionario en Cuba. Y que ese liderazgo quiere buscarlo a las universidades, él quiere buscarlo en la intelectualidad, él quiere buscar en jóvenes con prestigio, jóvenes con reconocimiento que pudieran servir para este tipo de acción que ellos querían ejecutar. Y la manera de hacerlo, como lo han hecho en muchísimos lugares del mundo. O sea, en primerísimo lugar, crear becas de intercambio, crear becas de formación de liderazgo, crear cursos de diferentes tipos de manera que jóvenes cubanos viajaran al exterior, viajaran a universidades europeas, universidades norteamericanas, latinoamericanas, a formarse para el futuro, para convertirse en los futuros líderes de la nueva contrarrevolución. Lo interesante es que había que escoger, sobre todo, muchachos que fueran y muchachas que fueran líderes naturales, que fueran militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, que fueran miembros de organizaciones como la FEU,
que fueran hijos de revolucionarios, pero sobre todo buscar a personas que tuvieran una gran ambición, gente con un ego grande, un ego crecido, gente con los cuales se pudiera trabajar con efectividad para convertirlos hacia el futuro en líderes de ese cambio que ellos querían propiciar en la isla. Y así comenzó un plan de becas que se hizo de diferentes maneras, pero que tuvo un plan central, que era hacer llegar a esos jóvenes en la universidad propuesta a través de correos electrónicos, a través de convocatorias. Se hicieron convocatorias por la sesión de intereses, que yo recuerdo que la CIA no las estimaba en ninguna medida, vamos a ser sinceros, porque les parecía que era exponer a esos jóvenes a la vista de la inteligencia cubana, y que era mejor hacerlo llegar a través de los correos electrónicos, a través del contacto directo con esos jóvenes. Recuerden que la penetración de internet en Cuba no era muy abundante en ese momento, por lo tanto no existía la posibilidad de hacerlo a través de redes sociales con efectividad, y por lo tanto se busca la manera de hacerle llegar correos electrónicos, tarea en la que yo participo como colaborador de la CIA y después como agente efectivo de la CIA, en facilitar ese contacto con jóvenes cubanos de manera directa para que fueran a pasar esos cursos de liderazgo. Esos cursos de liderazgo los formaría durante, imagínense ustedes, cuántos jóvenes, según calculaban ellos, irían a formarse. Se establecería un vínculo con ellos en esas universidades, porque después se les ofrecerían cursos de maestría, cursos de doctorado, se les financiarían proyectos en Cuba, proyectos sobre todo que tuvieran que ver con la extensión universitaria, con la comunidad, proyectos de diferentes tipos que serían financiados por organizaciones no gubernamentales que para nada aparecían en el mapa como organizaciones conflictivas o organizaciones que tuvieran vínculos con el gobierno de Estados Unidos o con la CIA. O sea, tuvieran una fachada espléndida, una fachada imposible de poner en duda. Y esa era una parte del proyecto. La otra parte importante del proyecto de esta gente era dotar a esa contrarrevolución que se iría creando, a ese nuevo liderazgo que se iría creando, de la tecnología suficiente para conectarse a Internet de manera independiente del Estado y para establecer de manera efectiva vínculos para la movilización ante determinado hecho, determinada acción y la comunicación entre ellos y los Estados Unidos y su jefe en los Estados Unidos. Eso era importantísimo para esta gente. Otro elemento importante era construir en el país, fabricar en Cuba una masa crítica de personas que no creían en la revolución, mediante el uso de su maquinaria de guerra cultural, en toda su acción. Utilizar la maquinaria de guerra cultural para cambiar la manera de pensar de los cubanos. Sembrar los valores del capitalismo en Cuba, utilizando todas las vías. La emigración cubana, redes sociales, la prensa, la cultura, la industria de entretenimiento, a la que le daban muchísima importancia, programas de televisión, series de televisión, el cine de Hollywood. O sea, bombardear a Cuba por todos lados con eso a través de iniciativas como el Paquete, que en aquel momento juega ese papel y que es construido con ese fin, para crear un canal de televisión a la carta, un canal de televisión offline, que al final es eso lo que es el Paquete, que lleva una programación hacia Cuba elegida por ellos, seleccionada cuidadosamente, a partir de un estudio que se realiza del consumo de los cubanos, del consumo televisivo de los cubanos. Y el Paquete va a jugar ese papel, esa va a ser la esencia del paquete semanal, o como quieran llamarlo. Hoy en día tiene otras características. Hoy se ha diversificado, podríamos decir así, ha variado en muchas cosas, pero sigue siendo el paquete que ellos pensaron en su momento y que funciona como ellos querían que funcionara. Esa era una de las vías. La música también la iban a utilizar, todas las influencias a través del mundo del arte, tratar de aislar a los músicos de las instituciones, crear un mercado fuerte en el exterior que lo hiciera dependiente de ese mercado y no de las instituciones cubanas, del Ministerio de Cultura, para en un momento determinado poder accionar sobre ellos, poder chantajearlo, vamos a decir en plata, como de hecho ocurrió. Le daba mucha importancia al tema de la música urbana por el impacto que tenían los jóvenes en aquel momento y ahora, y trabajar sobre este tema, sobre el reggaetón. Bueno, fue un plan amplio, profundo, que merece todo el estudio que nosotros podamos dedicarle, porque ahí están los resultados, los vimos después, los resultados están sobre el tapete. Y este proyecto, esta nueva visión, incluía, por un lado, la seducción mediante la industria cultural y la influencia directa
en la que jugó un papel sin duda importantísimo Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, un hombre que hizo mucho por hacer cumplir esta línea y que trabajó en la normalización de las relaciones con Cuba, o sea, a trabajar con fuerza la seducción, cambiar la visión de los cubanos de cuál era el enemigo, de quién es el enemigo, dejar de aparecer ellos como enemigos y situar al gobierno cubano en ese terreno, o sea, pasar el balón para el terreno nuestro y que la gente culpara al gobierno cubano de que no se eliminara el bloqueo y una serie de cuestiones más. Y entonces, por una parte, utilizar la seducción y por otra parte, apretar la tuerca. O sea, esa era la esencia del proyecto. O sea, por un lado, asfixiar el país, apretar las tuercas del bloqueo, modernizando la estrategia, vamos a decirlo así, porque pedían por un lado, o sea, hacer algunas cuestiones de carácter económico, que airara sobre todo las finanzas, que trabajara sobre el sector cuenta propista, de manera que el emergente sector privado en Cuba se privilegiara de esa apertura económica, de esa incipiente apertura económica, hacer algunos cambios en esa materia, como ocurrió en la práctica durante el gobierno de Barack Obama, pero por otro lado, incrementar la presión sobre el terreno de las finanzas, como se hizo también en este periodo, porque fue un periodo terrible también en materia de bloqueo. El bloqueo no se eliminó, se eliminaron un grupo de cosas importantes, fíjense ustedes, sin duda, importantísimas para Cuba, para la población cubana, pero por otra parte se persiguió como nunca y se castigó como nunca a los bancos que hacían transacciones financieras con Cuba. Si ellos se percatan que el terreno de las finanzas es un terreno en el cual pueden actuar con fuerza y pueden provocar hacer mucho daño, y van a centrar en esos años su ataque sobre el sector financiero y sobre cercar el acceso del país a financiamiento y cercar por todas las vías el acceso del país a las transacciones financieras con los bancos y demás. Va a ser, recordarán toda la cantidad de bancos que fueron castigados en ese periodo. Y esa va a ser una de las esencias de la estrategia. Lograr, por un lado, seducir y por otro lado, apretar las tuercas. Apretar para que se paupere aún más las finanzas de Cuba, para que el Estado no cuente con el dinero suficiente para poder enfrentar toda la complejísima tarea que tiene en el campo social, que es una de las esencias también de la Revolución Cubana. Este proyecto, que por supuesto tiene muchas líneas más, estoy hablando de las fundamentales, debía comenzar a dar resultados en 10 años. 10 años, 15 años, porque el momento elegido para que el proyecto saliera a la luz pública, para que el proyecto eclosionara en toda su dimensión, debe ocurrir en el momento que sucede un cambio generacional en Cuba de la dirección del país. Debe estar ocurriendo un congreso del partido, debe estarse reuniendo la asamblea, el congreso eligiendo un nuevo primer secretario del partido, la asamblea eligiendo un nuevo presidente, eligiendo nuevos diputados. O sea, debe estar ocurriendo en Cuba todo un cambio generacional en la dirección política y de las organizaciones de masa, y por lo tanto en ese era el momento que ellos calculaban en 10 o 15 años, porque en esa época de manera natural no debían estar al frente del país los dirigentes o los principales cuadros de la dirección histórica de la revolución. Por lo tanto debían estar listos, tenían ese tiempo, calculaban ese tiempo como necesario para poder construir una nueva contrarrevolución. Una característica importante de esa contrarrevolución es que debe ser una contrarrevolución de izquierda, o sea, una contrarrevolución con visos de izquierda, porque ellos decían que un movimiento de derecha, donde aparecieran ellos abiertamente, no tenía posibilidad de éxito en Cuba. Después no sabemos, bueno, vamos a ver después, más adelante, por qué tuvieron que hacerlo, pero realmente ellos decían que era imposible, que tenía que ser un movimiento desde la izquierda, porque en Cuba era imposible por la tradición histórica del pueblo cubano, del pensamiento cubano, que tuviera éxito un movimiento de derecha, donde apareciera implicado directamente el gobierno de los Estados Unidos. Debe ser un movimiento de izquierda. Un momento, ustedes saben qué tipo de izquierda, es una izquierda socialdemócrata, una izquierda que estuviera mintiendo sobre sus objetivos. Digo socialdemócrata porque esos serían los fines ocultos, ¿no? Por ahí estuvieran moviéndose, porque realmente deberían aparecer como gente con ideas modernas, nuevas, progresistas, para cambiar la manera en que el Estado cubano actuaba, porque según ellos ya había envejecido la dirección histórica, por lo tanto había que renovar
la revolución, había que mover la revolución hacia adelante, una frase que también se usó mucho, y había que lograr el reconocimiento del pueblo, o sea, conquistar los corazones de la gente para poder actuar. Ahora, en 10 o 15 años, ¿cuánta gente no formaría en ellos? O sea, esa era la esencia también del proyecto. Porque de cuánta gente no pasaría por esos cursos, cuánta gente no sería máster, cuánta gente no sería doctores en esas universidades, cuántos líderes no serían preparados y formados. En 10 o 15 años, cuánta de esa gente no iría a ocupar responsabilidades en la economía, en la política, en la salud pública, en todos los sectores de la sociedad cubana, de donde van a parar precisamente los graduados universitarios. Cuántos no estarían moviéndose en el mundo del arte, de la defensa del país, gente formada por ellos en el sistema de comunicaciones. Porque hay que señalar, que no lo dije ahorita, que una de las cosas importantes del proyecto era construir una prensa realmente reconocida por el pueblo. Una prensa que tuviera un reconocimiento de la gente, que tuviera además, que la gente lo viera como una prensa real, nacida de la academia, nacida de la Escuela Cubana de Periodismo. Construirte un entramado de medios que hiciera posible que esa prensa tuviera un espacio para exponer sus ideas, las ideas, por supuesto, del gobierno estadounidense, exponer las ideas del gobierno estadounidense, llevar adelante las líneas de mensaje, construir los estados de opinión que ellos necesitaban y movilizar a la gente emocionalmente hacia lo que ellos querían conquistar. Una prensa que respondiera a los intereses de esta política agresiva contra Cuba. Y para eso necesitaban que esa prensa fuera una prensa de prestigio. Eso era fundamental. Eso ellos lo necesitaban como el agua para que tuviera éxito el proyecto. Una vez que estuviera todo ese entramado, construido, que existiera un movimiento en Cuba en redes sociales, que existiera un movimiento en Cuba de prensa a través de sitios digitales contrarrevolucionarios, donde actuaran este tipo de periodistas, donde actuara este tipo de comunicador, que no era aquel medio analfabeto de la prensa independiente anterior, no era aquel improvisado de la prensa independiente anterior, que escribían con tanta falta de ortografía y con tanto desatino, salvo algunas excepciones, por supuesto, y que necesitaban ese tipo. Lo hicieron, se empezaron a trabajar con fuerza en esa materia, usando el dinero como herramienta fundamental y el trabajo ideológico que realizaron sobre nuestros jóvenes, sobre las universidades, valiéndose de sus operadores políticos en Cuba y de gente no tan inocente como se ha querido pintar, que con toda la mala intención del mundo introdujo ese tipo de pensamiento e influyó sobre algunos de nuestros jóvenes, indiscutiblemente, para facilitar el surgimiento de este tipo de periodistas independientes, que de alternativo no tenía absolutamente nada, porque si hay una prensa alternativa en el mundo, es la prensa revolucionaria cubana. O sea, la gente sigue en el mundo entero, cuando el periódico Gramma llega a Alemania, cuando el periódico Gramma llega a Italia, cuando el periódico Gramma llega a Francia, es la información alternativa que tienen los ciudadanos de ese país, lo siguen, lo persiguen, lo buscan, por eso tenemos ahí, ¿cómo se llama?, suscriptores, porque es el pensamiento alternativo del socialismo cubano frente al dominio del poder de los medios de comunicación internacionales, que es asimétrico completamente. ¿Sabes? Esa gente dice, no, hablaba de libertad de expresión. Hermano, estamos hablando de una asimetría absoluta, estamos hablando de gente que domina el 98% de la comunicación en el mundo frente a nosotros, que somos el 0,0 no sé cuánto por ciento, y que defendemos, somos los únicos que defendemos, o de los pocos que defendemos las ideas del socialismo en el mundo de hoy. No, es la única manera de hacer llegar la visión de Cuba al mundo entero. Por lo tanto, somos alternativos ante ese dominio de la prensa. Bueno, construir esa prensa supuestamente independiente, afiliada al capital privado, afiliada al gobierno de Estados Unidos, oficialista del gobierno de Estados Unidos, era para ellos vital, y sobre esa línea trabajaron con mucha fuerza. O sea, ya tendrían todo eso construido, todo eso en un escenario de 10 o 15 años. En ese momento comenzarían a actuar. Porque junto con esto, ellos iban a estar entrenando a sus activistas del golpe suave. Iban a estar entrenando, por eso mandaron gente a Yugoslavia, por eso dieron becas en algunos lugares para entrenar a sus activistas. A mí me prepararon muy bien en ese tipo de acción también, en cómo organizar ese tipo de acción, en cómo crear diferentes tipos de proyectos, cómo trabajar en la creación de ONG, organizaciones de todo tipo. Porque Génesis al final sería la matriz de todo eso, o sea, Génesis iba a ser la matriz para construir otras organizaciones, otras ONG. Era la matriz para construir movimientos
incluso para construir los partidos del futuro. Esa era una de las tareas fundamentales de Génesis. Se debe hacer un papel educativo, un papel de la educación de cuadros políticos para los nuevos partidos políticos que iban a surgir en Cuba. Y mira qué curioso, porque un movimiento que supuestamente era de izquierda tenía entre sus tareas fundamentales la creación de líderes de derecha, la creación, facilitar la selección, creación, formación de líderes de derecha, de partidos de derecha para la Cuba futura. Interesantísimo. Pero bueno, era uno de los proyectos. En 10 o 15 años no estaría la dirección histórica y por lo tanto esos activistas entrenados en el golpe suave, todos estos elementos que habían preparado de antemano, pues deberían comenzar a actuar sobre el terreno, calentar el terreno, manifestaciones, protestas contra el gobierno, un gobierno nuevo, un gobierno sin experiencia, según decían ellos, tendría que enfrentar una avalancha de críticas desde la izquierda y desde el exilio, de la derecha, lo que llaman el exilio más raro del mundo, que nosotros vemos, el exilio de emigrados que viajan a Cuba cuando les da la gana y vienen y se atienden en la salud aquí y regresan, qué sé yo. Una percha, como es un productor mío. Hace poco me encontré con un señor que yo conozco, que tenía puesto Patria y Vida, se metió todo el tiempo con su Patria y Vida en la fotografía de Facebook, y entonces ahora estaba peleando porque no ponía venir a Cuba, porque si la vacuna, que quería venirse a vacunar a Cuba, porque él confiaba en la vacuna cubana, y que quería pasarse el fin de año en Cuba y tenía lío con los pasajes, con los precios y con los viajes. Digo, hermano, pero tú estabas diciendo hasta hace poco, estabas pidiendo una invasión contra Cuba. No hace ni una semana tú estabas hablando de que hacía falta bombardear La Habana y todas esas cosas. Y estabas hablando de Patria y Vida, ahora tú dices que quieres ponerte la vacuna en Cuba y quieres viajar a Cuba. O sea, es un exilio muy raro. Pero bueno, jugaré su papel de contraparte con una violenta posición de derecha, mientras nosotros actuáramos en Cuba con una propuesta de izquierda novedosa, con una propuesta de izquierda moderna, con una propuesta de izquierda light, una izquierda light, suavecita, vegetariana, no muy revolucionaria, acorde a los intereses, por supuesto, del capital internacional, del capitalismo internacional y sobre todo de los Estados Unidos. Ese proyecto de protestar, de salir a la calle, de generar un gran levantamiento popular en Cuba, se piensa como un final de esta historia. O sea, un gran levantamiento popular en Cuba, en varias ciudades del país, que salieran a la calle a enfrentar, a tomar instituciones para generar el caos y propiciar o la implosión del gobierno o la intervención norteamericana para poner fin al caos y al desorden en Cuba, y de manera humanitaria, por supuesto, ya sabemos cómo lo hacen, entrar en el país y, bueno, normalizar a Cuba. Convertir a Cuba en un país normal, a la manera de ellos. Uno más, Cuba dejaría de ser un país alternativo, dejaría de ser un proyecto alternativo y entraría en la carrilera, en la filita organizada de los servidores y de los fieles al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Que ocurre una denuncia en el 2011. O sea, la denuncia del 2011 lo saca del carril, lo sacó del carril. El tren se salió del carril, aquello fue terrible lo que les pasó. Se fue de carril el tren. Caramba, qué pena. Todo aquello preparado tan meticulosamente, el líder formado por ellos, el futuro presidente de la transición, el futuro formado líder de aquella organización que iba a crear líderes políticos, de esa organización que tenía como objetivo fundamental impedir que se repitiera una revolución en Cuba, que tenía como objetivo desarticular cualquier tipo de pensamiento revolucionario. Esa organización que habían creado con tanto esmero, resulta ser que se les hizo agua en cuestión de unos días. En unos minutos cuando salió la denuncia pública en la televisión. Fue un golpe demoledor y salieron 6 denuncias, cada uno moviéndose en escenarios diferentes, agentes de la seguridad cubana moviéndose en escenarios diferentes, poniendo en tela de juicio la política de Estados Unidos hacia Cuba en ese año 2011. Pero con la política de una sola, se fueron del carril, pero empezaron a improvisar, le echaron le echaron mano a aquellos estados de SAD, todo aquello, Eliezer Ávila, por ahí empezaron a improvisar gente por aquí y por allá, a toda prisa buscando líderes para reconstruir aquel caos que se le había creado con la denuncia
Óyeme, salir una denuncia pública no se va a creer que es cosa fácil. O sea, hay mucha gente que son, bueno, hay agentes de la seguridad del Estado. Cuba es un mecanismo que ha utilizado siempre de defensa. Pero salir públicamente es todo un problema. Y entonces esa denuncia, con agentes reales saliendo, denunciando, y fue demoledor para ellos. Y tienen que improvisar. Improvisan. Tienen que echar mano al IS, tienen que echar mano a esta gente de Estado de SAT, tienen que echar mano a cuanta gente apareció sobre el terreno, tratando de organizar de nuevo todos estos mecanismos que ellos tenían listos. Los planes de beca tampoco habían dado el resultado que ellos querían. Empezaron a sospechar de la gente que había salido de Cuba, ¿no? Quiénes eran, por qué habían salido. Pero el plan siguió. Hay mucho dinero por medio y muchos intereses por el medio para que ese plan se detuviera. Más era la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y había que continuarle. Vino Barack Obama con toda su política de seducción, que sin duda hizo cosas buenas, positivas en cuanto al mejoramiento de las relaciones entre los países necesarias. Nosotros los cubanos creemos que podemos vivir en paz con los Estados Unidos. Creemos en la importancia de tener buenas relaciones con Estados Unidos. Importancia que hoy y que siempre ha sido bilateral, porque es para ellos y para nosotros. Porque cuántas cosas se podría beneficiar el pueblo norteamericano de nosotros y cuántas cosas nos podríamos beneficiar nosotros de ellos por la cercanía geográfica, por mil razones que todos conocemos, que no me voy a poner a repetir ahora, pero siempre hemos sido partidarios de que exista una relación, vamos a decir, normal entre los dos países, salvando y respetando las diferencias, que es como deben ser las relaciones normales entre dos estados y dos países y dos pueblos. Entre el pueblo de Estados Unidos y Cuba siempre ha existido muy buenas relaciones, magníficas relaciones, como la hay con la mayoría de los cubanos que viven en los Estados Unidos, con muchísimos de los cubanos que viven en Estados Unidos. Y estoy seguro que eso va a avanzar y cada día van a ser mucho mejores esas relaciones. Pero Obama trabajó en esa línea de la seducción y por otro lado metiendo su pro bono. Magnífico, que se hayan logrado cosas, acuerdos importantes en diferentes materias, no solamente económicas, sino por ejemplo, relacionadas con la migración, con el narcotráfico. Cuba ocupa un lugar fundamental en el combate al narcotráfico, un prestigio internacional en el combate al narcotráfico tremendo, y estamos en un lugar excepcional para combatir y para impedir que ese flagelo llegue a nuestro país y se transmita a otros países. En la vigilancia de las costas, en la aeronáutica, se lograron muchísimas cosas importantes en esos años. Pero después vino Trump, precisamente en un momento en que se está ocurriendo el cambio generacional en Cuba, y Trump, que es representante de la línea más dura, que es representante de lo más retrógrado de la política estadounidense, pues aplica dentro de esta política variable de la presión máxima. Vamos a meterle la presión máxima a esta gente, que esta gente no aguanta. Esta gente ya Fidel no está, ya esto es pan comido, esto es fácil, esto es cuestión de horas, esto es sencillo. Pero bueno, de seguir con eso, me tomo otro buchito de café para inspirarme. Porque la café verdad me quedaba poquitico, me quedaba menos de lo que yo me imaginaba. Bueno, pues llega el señor Trump, bueno, empieza a tomar medidas, presión máxima sobre Cuba. La pandemia acá contribuye con esto. Y la economía del país frágil ya por el bloqueo. Con estas 243 medidas, la pandemia, por supuesto, que se produce una crisis en la economía de Cuba, como ocurre en el mundo entero durante la pandemia. Mira la inflación que hay en Estados Unidos, la inflación es propia del mundo entero. Y nosotros, celosos de nuestra institucionalidad, celosos de lo que nos hemos propuesto en el Congreso del Partido, pues empezamos en medio de todo aquello, no descuidamos tampoco los cambios que se habían planificado dentro de la economía cubana. Yo creo que una de las cosas más grandes que ha hecho Cuba en estos años ha sido eso, o sea, como en medio de esa crisis, de esa pandemia, siguió cambiando. Yo creo que, como yo lo he mencionado en otros programas, como yo no recuerdo otro momento de la historia de Cuba en que haya ocurrido tantos cambios en materia económica como los que ocurrieron durante el periodo de la pandemia. Pero sin duda la pandemia fue durísima y las medidas de Trump durísimas en medio de una economía universal dañada. Bueno, ocurrieron apagones, las centrales nuestras, falta de mantenimiento, comenzaron a salir de circulación,
se generó una situación de desabastecimiento, porque aquí nunca nadie se acostó sin comer, y si todo eso, porque nadie se acostó sin comer en Cuba, por una de las grandezas que tuvo este gobierno, que supo organizar la distribución de tal manera con que sea algo, la gente comió. Hay quien se va por ahí, yo tenía un amigo mío que vive fuera de Cuba, que me contaba con asombro que un cubano migrante le dijo de los que estaba en la caravana que él se iba porque llevaba un mes comiendo pollo. Imagínense ustedes decirle eso a un emigrado centroamericano, que él se iba de Cuba porque llevaba un mes comiendo pollo. Y dijo, bueno, nada más que comían pollo, que en Cuba nada más que había pollo. Y que había que hacer cola, no sé cuántas filas para comprar pollo. Y que entonces el gobierno pone el pollo en la bodega. El gobierno pone el pollo en la bodega subvencionado, ¿sabes? Subvencionado, para que no te falte. Pero bueno, ese es otro tema también para el cual no me quiero desviar. Pero se provocó inmediatamente una inflación, todo este tema del cambio de moneda en circunstancias tan complejas. Se subieron los salarios, etc. Se produjo una inflación producto de la crisis que ha golpeado duramente, golpeó duramente el bolsillo y la economía familiar. Le digo, aunque aquí nunca nadie se acostó sin comer, ni nunca nadie en Cuba se ha muerto de hambre. Cuba recibe una atención médica de primera, pero la pandemia asusta a la gente. Y sufrimos una feroz campaña mediática que era parte del proyecto. Porque esto, como les decía, se siguió ejecutando y se siguió perfeccionando. Y Cuba logró un avance enorme en materia de penetración de Internet en Cuba y acceso de los cubanos a las redes sociales, por lo tanto eso les sirvió de plataforma. En el año 2018 se crea la Fuerza de Tarea contra Cuba, la Fuerza de Tarea para trabajar en Internet, para subvertir el orden en Cuba, y se pone dinero, muchísimo dinero para subvertir el orden en Cuba. Y sigue funcionando esa maquinaria, ese proyecto del cual hablé, que comienza a gestarse en el 2004. Esa maquinaria sigue funcionando, engrasándola cada vez con más billetes por todas partes. Y crean realmente todo un entramado de medios que la prensa internacional apoya masivamente, podemos decirlo así. Una campaña de asesinato del prestigio de una nación llevada adelante con todo rigor, y eso influye en la gente. Y trabajan en la gente trabajan sobre los sentimientos de la gente, aprovechándose del momento de pico en que entra la variante Delta en el país. Vamos a parar un momentito, voy a tomar muchito café y después seguimos. Bueno, la variante Delta provoca un pico pandémico en el país tremendo, aumenta el número de muertes, el número de personas que se agrava, nada comparado con lo que ocurre en el resto del mundo, pero sin duda se rompe la fábrica de oxígeno, se crea una situación grave con el tema del oxígeno, y todo eso genera un estado de desconcierto en muchas personas. Hay apagones, se rompen las centrales eléctricas, hay colas para conseguir alimentos, el desabastecimiento se agrava, y en medio de todo esto esta gente lanzando esa campaña violenta hecha por los net centers que pertenecen a esta fuerza de tarea creada contra Cuba, movilizando a la gente, sobre todo movilizando emocionalmente a la gente, para que la gente saliera a protestar. Ese viejo sueño que de toda la vida, pero desde 2004 va a ser el eje fundamental del ataque contra Cuba. Lograr que la gente se lance para la calle para justificar todo lo que ellos les da la gana justificar. Tenemos a un Biden que sale presidente, que hereda esta política, que es parte de esa política, que tiene que cumplir con esa política, porque es un operador de esa política, de la política contra Cuba de Estados Unidos. Y Biden, por supuesto, nada de lo que dijo que iba a cambiar la política contra Cuba lo cumple. Él sigue con la política de mayor presión, agrega nuevas medidas, presiona más sobre la economía cubana, tratando de que colapse. La agresividad a nivel internacional es aún mayor, la persecución de las finanzas es aún mayor, la persecución de las embarcaciones con combustible, tratando de que no llegue combustible a Cuba para que el país se apague, para que los hogares en Cuba se apaguen, para que no haya combustible para cocinar, ni para alumbrarse, ni para nada. Todo eso se incrementa, se multiplica por 100 durante Biden. El castigo a las instituciones nuestras, el castigo al gobierno cubano aumenta durante Biden, buscando el propósito que se habían trazado con Trump de hacer que colapse el Estado cubano en medio de una pandemia, una cobardía de la que la historia se hará cargo y la historia lo juzgará. Así va a quedar ante la historia del mundo entero este señor si no rectifica esa política segura. Todas las variables estaban creadas para que tuviera éxito el plan, todas. Fíjense ustedes.
economía en crisis, pandemia, descontento, todo estaba creado para que sucediera. Entonces echan mano a un grupo de líderes que habían aparecido en unas protestas anteriores, gente formada por ellos, preparada por ellos. Hemos visto las denuncias de la gente Fernando, la gente de la seguridad nuestra que estaba dentro de esas organizaciones, que formaba parte de estos planes, que denunció muy claro, que no lo había visto, lo invito a ver esa denuncia en la televisión cubana, y sale la denuncia de Fernando de todas estas cosas, y aparecen líderes como Junior García Olivera, esta cosa, disculpe, Junior García, no recuerdo ahora el segundo, Aguilera creo que así es el tercer apellido de él, no es esa gente que uno se le graba en la memoria, Junior García, joven dramaturgo, un tipo con una cara agradable ante las cámaras, muy indeciso, un poco retraído y demás, no sé, asume una postura de tipo débil, para que le cojan lástima, o sea, mantiene todo el tiempo esa línea de presencia, de imagen, y llega el famoso 11 de julio con toda esta articulación de Archipiélago, toda esta gente que han estado moviendo y organizando y poniéndole dinero. Acuérdense que han ocurrido un grupo de actos terroristas, de ataques a tiendas, de aquello que pasó con los gustos, amenazas, de ataques terroristas, de poner bombas en La Habana, o sea, todo un movimiento alrededor de eso. Y las redes sociales incentivando activamente a cometer actos contra la propiedad en Cuba y contra la gente en Cuba, incitando a quemar policías, incitando a destruir tiendas. Les están pagando a delincuentes como hicieron durante varios golpes suaves, lo que hicieron en Venezuela, en la Guarimba, lo que hicieron en Bolivia, pagando a delincuentes, gente que han contactado a través de redes sociales y le pagan, muchas veces tristemente, mucho lo que le pagaron fue una recarga que le pusieron en el teléfono, pagándole para que tiren piedra contra las tiendas, o sea, tratando de articular un grupo de lumpen para que actúen junto con sus activistas en manifestaciones que debían salir a la calle. Y así se prepara el 11 de julio, cuidadosamente. Y el 11 de julio, esa conjugación de temas hace que ocurran protestas en el país. Hay gente, la idea era, no me acuerdo ahora exactamente cuántas ciudades, son lo menos importante, pero estamos hablando de 37 pueblos y ciudades de Cuba, debían levantarse contra el gobierno ese día, iban a tomar estaciones de policía. Ellos decían en sus sueños locos de que los policías se iban a pasar para la gente, tomar sede del gobierno, que dirigentes del partido se iban a pasar para la gente. De hecho, en las fake news que lanzan en esos días, mienten sobre eso, empiezan a dar noticias de que el secretario del partido no sé quién se sumó a los manifestantes, que la policía se sumó. Eso no ocurrió nunca, en ningún momento. Debían tomar la sede de la radio y la televisión, que hacia ahí fue Junior García a tomar la televisión cubana. Ellos creían que ahí le iban a abrir las puertas, iban a entrar, tomar la televisión, dirigirse al pueblo. Bueno, se caía la revolución el 11 de julio. Según sus planes, no había manera de que eso pudiera aguantarse. ¿De qué manera? La situación que el país tenía. Ellos creían que iba a eclosionar todo aquello por todos lados y que sus planes iban a dar resultados. Y no se cuidaron ni siquiera de alentarlo del exterior. Pero ¿qué pasa? Que fracasa. ¿Qué ocurre? Los levantamientos no ocurren en la dimensión que ellos querían. Salen los delincuentes de la calle. Tienen un gran acompañamiento mediático que la prensa extranjera lo sabía y estaba cubriendo las noticias en primer plano, tergiversando todo lo que estaba ocurriendo en las calles de La Habana, presentando imágenes falsas sobre lo que estaba ocurriendo, imágenes sobre una supuesta represión que no estaba sucediendo. Está actuando la policía, por supuesto. Hay gente rompiendo tiendas, atacando a la policía, virando carros de policía, destruyendo carros de policía, incendiando, atacando unidades de policía. Eso está pasando en Cuba durante el 11 y el 12 de julio fundamentalmente. Pero el pueblo sale a responder en la calle, que son la inmensa mayoría de la gente. La inmensa mayoría de la gente que defiende la revolución y que constitucionalmente tiene el derecho de salir a defender, porque lo dice nuestra constitución. El pueblo cubano tiene que esperar a que nadie le dé la orden para salir a defender la revolución. Constitucionalmente es un derecho que tenemos los cubanos para salir a defender la revolución. Y la gente sale a defender a la revolución en la calle. Como somos mayoría, por supuesto que eso quedó eliminado. Y mucha gente que salieron ese 11 de julio, 12 de julio, movilizados a través de redes sociales, esa gente que fueron confundidos, que fueron movilizados, como le digo, emocionalmente, que estaban pasando por situaciones críticas en esos días, producto de la pandemia, de familiares enfermos, de gente que había muerto, de la crisis económica, de los apagones. Pues mucha de esa gente que salen el 11 y el 12 están participando en actos
en defensa de la revolución, incluso muchos de los denuncias, que se dan cuenta de que han sido manipulados, que se dan cuenta de que han sido arrastrados a un grupo de acciones contra nuestro país, contra su propio país, pues rectifican y los días siguientes salen a apoyar a la revolución también. Y se moviliza el país en defensa de la revolución. Se moviliza el país en defensa de la revolución. El gobierno actúa de inmediato, el partido actúa de inmediato y sufren un jirón en las calles de Cuba. Una derrota. Lo lógico era que ahí rectificaron, pero el empecinamiento los hace querer continuar. El empecinamiento los hace seguir. Empiezan a inventar fechas, llegan el 15 de noviembre, empiezan a moverse que en noviembre, que ahora sí, se implican directamente dirigentes del gobierno de Estados Unidos, creo que fueron alrededor de 12 o 17 dirigentes públicamente apoyando, el presidente de Estados Unidos apoyando públicamente, amenazando a Cuba, diciendo que si no ocurre un cambio radical en Cuba van a haber más sanciones contra Cuba, apoyando a la gente que rompió tiendas. Lo que yo quisiera decir, imagínense ustedes si nosotros nos podemos apoyar aquí, esa gente que entró en esas imágenes que vimos ahorita a destruir en Nueva York las tiendas en las ciudades norteamericanas, si nosotros, ¿qué visión tendrían ellos de esto? Entonces este presidente sale públicamente apoyando a esa gente que saqueó tiendas, que destruyó tiendas, que atacaron hospitales, que lanzaron cócteles molotov contra viviendas, contra estaciones de policía, que apedrearon hospitales, señor, que apedrearon hospitales, incluso un hospital infantil en Matanzas, que fue apedreado. Y este presidente salió, Joe Biden, salió a apoyar esas cosas. Tremendo, realmente tremendo. Entonces se empecinan en lograr que ocurra ese levantamiento a como sea. Siguen poniendo dinero, movilizando redes sociales por todos lados. Cuba les denuncia toda la trama. Viene la denuncia magnífica de Fernando, de Carlos, el médico, que denuncia toda esta trama, que lo acabó con ellos. La denuncia de Fernando fue definitoria. Acabó, destruyó lo que quedaba de este proyecto. Pero ellos mismos que habían dicho que no debían involucrarse directamente para que tuviera éxito un plan como este, salen públicamente a apoyar más de 12 funcionarios norteamericanos. Lo del 15 de noviembre. Y lo del 15 de noviembre fue un desastre. Un desastre. Peor todavía que el 11 de julio. Porque la gente sabía de qué se trataba. Ya Cuba había, y el gobierno cubano, la televisión cubana, los comunicadores cubanos habían puesto sobre el tapete los planes, habían denunciado a qué se trataba todo esto, y la gente tenía claridad y no podía ser manipulada, como fueron manipulados muchos del 11 de julio. Y el 15 de noviembre termina lo que comenzó en una posible tragedia, termina en una tragicomedia, con aquel hombre que está cercado y sale caminando por la mañana, dice que está cercado, no puede salir de su casa, lo tienen inmovilizado, las fuerzas de seguridad no cumple con la marcha que había prometido, no ocurre ninguna marcha. Y este hombre que está cercado, que no sé cómo una persona cercada puede sacar una visa de la Embajada de España, hacer todos los trámites migratorios necesarios para viajar a España, y salió caminando por la puerta de su casa, donde estaba el cerco, salió bajo la escalera y llegó al aeropuerto. Nadie se lo impidió, nadie lo paró, nadie lo arrestó, nadie lo detuvo. Llegó al aeropuerto José Martí, se montó en su avión y para España sin avisarle a sus compañeros, dejó botado a todo el mundo ahí. Y ese fue el golpe de gracia, o sea, la parte risible, podríamos decir, del fracaso. Nada, a Joe Biden le tocó el fracaso. Le tocó cargar con el fracaso, como le tocó cargar con otros fracasos en el mundo, porque no quiero comparar una cosa con la otra. Realmente fue una victoria del pueblo cubano, lo que sucedió en la calle. Yo espero que esto los haga rectificar su política hacia Cuba. Yo espero que Biden, que es una persona inteligente, rectifique su política hacia Cuba. Yo creo que esto es una lección para todos. Fue una lección para nosotros y creemos que es una lección para el gobierno de Estados Unidos. Que este camino no conduce a ninguna parte. Que este camino no conduce al fin de la revolución cubana. Porque salimos más fortalecidos de este tipo de acción contra Cuba. Nos une más, nos enseña más quién es el enemigo. Visibiliza más ante el pueblo cubano quiénes son los enemigos del pueblo cubano. Quiénes son los que están pidiendo invasión, arrasar, bombardear, porque las bombas no tienen nombre. Cuando te pide invadir a un país, arrasar a un país, nosotros sí sabemos lo que eso significa. Entonces sabemos quiénes son los enemigos del pueblo cubano. Quedó claro para todo el mundo quiénes son los enemigos del pueblo cubano. Entonces nosotros creemos que Biden rectifique. Creemos que él debe sentarse a pensar con gente inteligente, no reunirse con los energúmenos
estos que hacen negocio de la política contra Cuba, sino con gente real, con gente de verdad, no con oportunistas, y que trace de verdad una política hacia Cuba, que contribuya al acercamiento entre los dos países, que contribuya al mejoramiento de las relaciones entre los dos países, que ocurra un intercambio natural, normal, que es beneficioso para las dos partes, para ellos y para nosotros, sin ninguna duda. Y eso es lo que quería hablar con ustedes. Yo quería dar mi punto de vista sobre el 11 de julio, cómo surgió, cómo se preparó y cómo finalizó. Fue una derrota tremenda. Pues señores, hemos compartido este café con ustedes. Hemos compartido, aquí me están tocando la puerta, vamos a hacer una pausa un momentico porque ustedes saben que esto es la sala en mi casa. Y hacemos pausa. Bueno, como les decía, Biden cargó con el fracaso. Y nosotros esperamos, bueno, que esta elección que ha sufrido, se sienten a recapacitar, se sienten a pensar que esta política que han seguido contra Cuba jamás le va a dar resultados. Yo creo que sería inteligente que rectificaran la política. Nosotros creemos que Biden es un tipo inteligente, un tipo capaz de analizar con mente, vamos a decir fría, porque creo que fría tenía la mente hasta hoy. Yo creo que si se le calienta un poco el cerebro pudiera ser que él entendiera mejor que esa política contra Cuba nunca le va a dar resultados. Nosotros salimos fortalecidos, sin duda, de estos acontecimientos, aprendimos muchísimo lo que sucedió el 11 de julio y el 15 de noviembre, y por lo tanto, cualquier intento de repetir una aventura como esta lo va a llevar al fracaso. Le tocó cargar con la derrota como le tocó cargar a Kennedy con la derrota de Playa Girón, y eso va a quedar en su expediente para toda la vida. Fue el hombre que fracasó estrepitosamente en las calles de Cuba el 11 de julio y el 15 de noviembre. Eso no se lo quita a nadie ya de su expediente ni de su vida personal como político estadounidense y como presidente, otro más que recibió una lección en toda regla sobre el tema de Cuba. Entonces, bueno, queridos amigas y amigas, los invito, ustedes saben, Café Contigo los jueves a las 3 de la tarde, el Voy con Todo los miércoles, que lo mantenemos a la misma hora, 8 de la noche, y esta ha sido la sabatina de Daniel, que hoy tuvimos el ingrediente del café, porque bueno, mucha gente me ha dicho que le incorpore el tema del café y que mezcle el Café Contigo con esto, y no tengo ningún inconveniente con ustedes, porque nosotros los cubanos, cuando tomamos café hablamos de política, hablamos de pelota, y bueno, y si le echamos un poquito de ron al café, ya usted sabe, no tenemos para cuándo terminar. Así que es muy buena idea, la comparto, a lo mejor es la sabatina, el café con Daniel, y lo que hablamos de café y damos receta de café como ustedes pidieron. Les di ya el cortadito del programa de Café Contigo, les di la del café bombón, que nosotros ya nos acabábamos de dedicar cada rato para tomarlo ahí en el Tángana, que era excelente. Y bueno, no tengo ningún inconveniente en compartir recetas de café cubano con ustedes, que nos ven desde todas partes del mundo. Somos pocos, pero bueno, y vamos a seguir creciendo. Así que un gran abrazo para todos ustedes. Nos vemos el miércoles en Voy con Todo. Muchísimas gracias por seguir el canal de las Memorias de Daniel.